Muy buenos días, soy Lucilady Alvarado Padilla, estudiante de Educación Física, de matrícula 136-1779. Estaremos hablando sobre los Juegos Olímpicos desde la antigüedad hasta la actualidad. Esta historia comienza en 176 años a.C., en la Olimpiada de Grecia, donde se realizarán los primeros Juegos Olímpicos. El premio para las atletas consistía en una copa de olivo. Los Juegos Olímpicos de la era moderna son concebidos por el barón Pierre de Coubertin y se gesta en 1894 en la Universidad de la Sorbonne en París. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizadores en la antigüedad, los que se concretarían principalmente en Grecia, a las gestiones del noble francés Pierre Freydi, barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional COE en 1894. Desde entonces el COE se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico, con la Carta Olímpica que define su estructura y su autoridad. La evaluación del movimiento olímpico durante los siglos XX-XXI ha dado lugar a varias modalidades en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales, los Juegos Paralímpicos para los atletas con algún tipo de discapacidad, los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan por primera vez en 1924 en la localidad francesa de Chamarones. La creciente importancia de medios de comunicación de masa adama de patrimonios de las empresas y las comercializaciones de los juegos. Grandes boicots se realizaron durante la Guerra Fría en los Juegos Olímpicos de 1980 y 1984. Los Juegos Olímpicos u Olimpiada se llaman así porque originalmente se celebraron en la ciudad Olimpia de Grecia. Cada 4 años se reúnen en esta ciudad los mejores atletas de Grecia, de ciudades y estado. La antigua Grecia imperia en el honor de Zeus, uno de los dioses griegos. Los Juegos Olímpicos eran un acontecimiento tan importante que las guerras y los conflictos entre las ciudades, estado y reino se paraba durante estos días. El historiador griego Pausanias contó que Erais y sus 4 hermanos corrieron a la Olimpiada para entretener a Zeus cuando acababa de nacer. Como Herades fue el primero en llegar, ganó, y la coloración una corona de olivo en cabeza. Así fue como empezó la celebración de los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, según la leyenda. Los antiguos, otra teoría, la de escritor griego Píndaro, dice que fue uno de los hijos de Zeus que construyó el primer estadio olímpico en honor a su padre. Los antiguos griegos celebraron su olimpiada durante más de
1000 años antes que lo prohibieran. Muchos años después, en 1859, un rico empresario griego decidió retornar a los Juegos Olímpicos y volvieron a celebrarse. Esta vez, los competidores se reunieron en una plaza de Atenas y solo competían atletas locales de este. El Señor además empezó a reconstruir el estado paraiánico para que se pudieran celebrarse los Juegos Olímpicos allí en un futuro. En 1986 en Atenas se celebraron los primeros Juegos Olímpicos con atletas de 14 países diferentes. En aquella época solo había 9 deportes olímpicos. La siguiente edición de los Juegos Olímpicos se celebró 4 años después, en 1900, en París, y la primera vez pudieron participar mujeres. Desde entonces y hasta 2012, en Londres se ha celebrado ya 30 Olimpiadas, aunque 3 de estas tuvieron que cancelarse por la guerra en Europa. Como sabes, los atletas ya no compiten por coronas de olivo, sino por medallas de oro en primer lugar, de plata en segundo lugar y de cobre para el tercer lugar. Y seguido que ya ha visto el símbolo de los Juegos Olímpicos de anillos de colores entrelazados en un fondo blanco. Los Juegos Olímpicos se inauguran en una ceremonia en la que todos los atletas de los países participan, principalmente desfilan con sus banderas. Ahora los deportes olímpicos son 35 y en ellos participan hombres y mujeres. Es el Comité Olímpico Internacional (COI) que decide qué deporte pueden participar en las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiran en los Juegos de la Antigüedad Organizadores en la antigüedad Grecia con sede en la ciudad de Olimpia, realizado entre los años 776. La primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad han sido realizados cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo la única excepción las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estilo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí mi exposición.